Siempre he creído que para dedicarse a cualquier área relacionada con la salud se necesita tener vocación más que para cualquier otra profesión. Y para ser enfermera, además de vocación, se necesitan unas tremendas ganas de ayudar. A fin de cuentas, son ellas quienes pasan más tiempo con cualquier paciente, los cuidan día a día, lidian con sus peores momentos, administran los medicamentos e incluso los ven partir para siempre. Ellas son la cara amable que acompañan al paciente en uno de los peores momentos y por desgracia son tan poco reconocidas e incluso consideradas como inferiores con respecto a otras profesiones, siendo que realmente son muy importantes en el sistema hospitalario y de salud. Por todo lo anterior, he decidido hablarte hoy de unas nobles mujeres pioneras en la enfermería en México y en el mundo. Asimismo, te presento a dos enfermeras que nos hablan de su experiencia, de su día a día, de su motivación y de cómo descubrieron su vocación. Y quizá no sea mucho, pero esta es mi manera de reconocer su gran labor, no solo en este momento, sino todo el tiempo, ya que son quienes calman las aguas cuando hay crisis. Gracias a todas ellas que tienen vocación y que son esa cara amable cuando más la necesitamos. Desde pequeña me llamaba la atención esta profesión, ya que yo acompañaba a mi mamá. Tengo una anécdota muy relevante en mi vida cuando yo acompañaba a mi mamá a las consultas, sobre todo a ginecobstetricia. Me llevaba y yo las veía salir de trabajar con su uniforme, con su cofia, con su capa, y yo las admiraba muchísimo. Para mí eran como ángeles, como héroes, y desde pequeña me llamaba la atención, ya que cuando yo jugaba con mis muñecas a sanarlas, a curarlas. Y de hecho mi papá alguna vez me compró una jeringa de vidrio sin aguja para yo poder jugar y que fuera más real, que yo me creyera pues que fuera enfermera. Desde entonces me gustó mucho. En México, el progreso de la enfermería profesional tuvo gran impulso gracias al general Porfirio Díaz, quien pidió al doctor Eduardo Liceaga que comenzara el proyecto de lo que sería el Hospital General de México, el cual incluyó la creación de la primera escuela de enfermería y así empezó la profesionalización de la enfermería, aunque fue durante la Revolución Mexicana que hubo más testimonios de dicha profesión. La verdad, desde que era niña yo quería ser enfermera. No me pregunten por qué, pero todo el tiempo yo, hasta en la escuela, cargaba mi botiquín y los niños iban a que yo les hiciera curaciones, y se raspaban, pues yo les limpiaba su herida y lo demás. Entonces todo el tiempo yo quería ser enfermera. Mucho tuvo que ver que yo veía a mi mamá, que ella no era enfermera, pero estudió un curso de primeros auxilios y ayudaba mucho a la gente. Y veía cómo hacía las curaciones, cómo se esmeraba en el cuidado de la casa, en preservar la salud de nosotros, en la alimentación sana, en todo, ¿no? Cada aspecto que ella cuidaba, a mí se me hacía algo demasiado completo y me gustaba mucho. Y desde ahí empecé a querer ser enfermera, desde todo. Y aparte, pues en mi tiempo la caricatura de Candy Candy influyó también muchísimo, porque era una niña traviesa, una niña divertida, y en su etapa estudió enfermería y yo veía cómo, pues desde lo que tuvieron que ver en las guerras, de la importancia que tiene la enfermera, no nada más en una atención en casa como lo hacía mi mamá, sino ya en una sociedad. Y a mí eso me movía mucho, entonces yo decía, yo quiero ser enfermera, yo admiraba mucho eso. Elena Arismendi Mejía fue una mujer de buena posición económica que no dudó en dejar su vida cómoda para solicitar su inscripción como enfermera en la Cruz Roja Mexicana, aunque le fue negada. Sin embargo, más tarde tuvo la iniciativa de formar una sociedad de ayuda médica con el apoyo de un grupo de médicos del Hospital General de México. Así fue como surgió la Cruz Blanca Neutral en mayo de 1911, tras salir en brigada médica en auxilio de los heridos en campaña. Los principios bajo los que se movía eran patria, revolución y humanidad. Al iniciar el siglo XX, las mujeres como ella cambiaron las espadas por el activismo
y la fundación de clubes políticos, las letras y la cultura. Otra de las enfermeras pioneras de la revolución fue Leonor Villegas Magnón, la rebelde, pionera de la Cruz Blanca Constitucionalista. También perteneció a una familia acaudalada, sin embargo siempre se opuso al gobierno de Porfirio Díaz, a las convenciones de la aristocracia y al papel que tradicionalmente era para las mujeres, reduciéndolas al papel de esposas y madres y al espacio doméstico. Entre el rugir de los cañones, la rebelde recordaba las palabras de su madre: las mujeres van a la guerra y llevan la bandera blanca, ellas cuidan a los soldados heridos. Y la rebeldía de Leonor no era por el rechazo a las actividades maternales, por así llamarlas. Su lucha iba encaminada más bien al reconocimiento y dignificación de la mujer y la valoración de sus cualidades. Así pues, en plena guerra de revolución, las enfermeras fueron siempre valiosas, pues ellas, aun con riesgo de perder la vida, se adentraban hasta los lugares donde caían los heridos y los trasladaban a donde pudieran recibir un tratamiento adecuado. Bueno, pues son muchas cosas. Desde el principio, cuando estudié la carrera, se me hacía algo maravilloso descubrir cómo trabaja el cuerpo, cómo la parte de la anatomía, cómo cada órgano, cada función se van engranando, se van acoplando, se van uniendo para formar un todo completo, cómo va desarrollándose, cómo la fisiología va haciendo que nosotros podamos respirar, que podamos comer, que podamos mirar, o sea, escuchar, cómo todo es un ser completo. Y eso me fascinaba, ¿no? Me encantaba. Me emocionaba estar descubriendo desde la célula cómo se va desarrollando, cómo el feto se va formando. Parte de la ginecología es cómo ver todo el ser humano, cómo va, así es, para mí es como un milagro, una maravilla grandísima. Cómo es posible tan solo el respirar, como te decía, el que pueda uno respirar y todo lo que conlleva, el corazón, la fuerza que hacen, y todo esto me emocionaba muchísimo. Y eso pues era cuando estaba en la teoría. Cuando empiezo campo clínico, cuando empiezo a ir a ver los casos, cuando estoy en contacto con los pacientes, para mí era todavía más emocionante descubrir cómo se enlaza la parte emocional, física y espiritual, cómo somos un ser completo. Y me encanta también cuando ya estoy trabajando, ya cuando empiezo a laborar, la parte en la que lo que yo les puedo ayudar a mis pacientes, desde un simple consejo, desde un lavar las manos, desde un ayudarles con el medicamento, de tener ese conocimiento de decir qué medicamento puedes combinarse, qué medicamento no, cómo lo puedes favorecer para que sea un poco más llevadera la enfermedad. Entonces a mí esto se me hacía muy bonito, ¿no? Porque es cierto, estamos en una etapa doliente, estamos sufriendo, pero yo tengo esa oportunidad de disminuir un poco el dolor y el sufrimiento en esa enfermedad. Y yo veo cómo el paciente mejora sí con los cuidados y con el tratamiento, pero también muchísimo con la atención que nosotros le damos, la calidad humana que tenemos, que es lo que nos caracteriza como enfermera. Refugio Esteves Reyes, o Madre Cuca, es otra de las grandes enfermeras mexicanas. Ella enviudó a los 25 años y para mantener a sus hijos se trasladó a Guadalajara, en donde comenzó a trabajar como costurera en un hospital, hasta que fue invitada a trabajar haciendo labores de enfermería. Así pues, comenzó atendiendo a los heridos de la revolución sin saber siquiera cómo aplicar una ampolleta. Sin embargo, pronto agarró práctica y se convirtió en la primera enfermera que adiestró a mujeres revolucionarias para formar cuadrillas de primeros auxilios que atendieran a los heridos en los campos de batalla, en donde algunas ocasiones trabajó sin descanso de día y de noche prestando sus servicios a quien lo requiriera. En 1914, las fuerzas carrancistas la llevaron al campo de batalla para que los atendiera y ahí obtuvo su apodo de Madre Cuca, debido a que prestó su atención a un soldado que tenía una herida en la boca que le impedía comer, y ella ideó una manera de alimentarle con una especie de papillas, lo que le ayudó a que el soldado no muriera de inanición y se recuperara. Madre Cuca era una mujer valiente,
que no se amedrentaba en la batalla y al terminar la revolución ingresó al curso de enfermeras que impartía el médico cirujano Donato Moreno Muro y obtuvo las más altas calificaciones, así que obtuvo su título de enfermera a los 59 años. Posteriormente fue nombrada teniente coronel e incluso se le otorgó la medalla de honor. En la actualidad se instauró en 2016 el premio Enfermera Refugio Esteves Reyes, que se otorga a la enfermera o enfermero que haya prestado destacados servicios de enfermería en zonas o circunstancias de conflicto o desastre. Ayudar a la gente, servirle, apoyarlas, estar en los momentos más difíciles. El proceso de su enfermedad es muy triste de algunas personas y creo que es cuando menos olvidan a la gente que está en un servicio como el que nosotros tenemos. Florence Nightingale fue enfermera, escritora, estadista y es considerada la precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Ella sentó las bases de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento en 1860 de la Escuela de Enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres. Siempre dijo que Dios la había inspirado para ser enfermera. Su decisión fue todo un desafío para las convenciones sociales de su época. Sin embargo, a pesar de ello, de muchos sacrificios y de la fuerte oposición de su madre y de su hermana, logró formarse como enfermera y alcanzó fama mundial por su trabajo como enfermera asistiendo a los heridos de la guerra de Crimea. A partir de ese momento se le conoció como la Dama de la Lámpara, debido a que realizaba rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes. Durante dicha intervención se dio cuenta de que los pacientes recibían cuidados totalmente inadecuados, sobre todo porque los suministros médicos escaseaban, pero además porque la higiene era pésima. No se contaban con equipos adecuados para procesar los alimentos de los pacientes y las infecciones eran el pan de cada día. Bueno, lo más difícil, pues, yo creo que para la mayoría es cuando, pues, emocionalmente nos vinculamos con algún paciente y perderlo. Perder a un paciente que hemos estado conviviendo tanto con él como con los familiares es algo muy difícil. Pero también a mí me ayudó mucho a poner los pies en la tierra, a comprender que yo no soy la todopoderosa, se puede decir, que nosotros como sistema de salud pues no podemos con todo, que aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo, pues hay momentos en los que tenemos que aceptar y dejar partir al paciente. Es muy difícil ver sufrir a los familiares, es muy difícil dejar ir a alguien que a mí me marcó mucho. Hasta la fecha, las enfermeras y enfermeros realizan el juramento Nightingale al graduarse, mismo que fue creado en su honor en 1893, y a la fecha se celebra el Día Internacional de la Enfermería en su cumpleaños, el 12 de mayo. El diario The Times publicó en su edición del jueves 8 de febrero de 1855 un texto que decía más o menos así: sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya, y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársele sola, con una pequeña lámpara en su mano, efectuando su solitaria ronda. Lo más difícil es cuando ves morir gente. Lo más difícil es cuando ves que su enfermedad va avanzando y no es recuperable. Lo más difícil es cuando ves a los familiares perder a una persona. Cuando muere, se despiden de ella. Es lo más difícil para mí. Nightingale dedicó el resto de su vida a promover el establecimiento y el desarrollo de la enfermería como profesión y a organizarla en su forma moderna. En la década de 1870, amadrinó a Linda Richards, conocida como la primera enfermera entrenada de América, y la capacitó para retornar a Estados Unidos con el entrenamiento adecuado
y el conocimiento necesario para establecer escuelas de enfermería de alta calidad. Linda Richards se convertiría en una gran pionera de la enfermería en Estados Unidos y en Japón. Yo trato de vivir día por día, aprendo mucho de cada paciente, aprendo mucho de cada situación. Me ayuda mucho estar abierta a que, llego con un paciente y es alguien completamente nuevo, ajeno a mí, y acoplarme yo a él. Eso me ayuda mucho porque tratar de decir que yo sola me hago un cacahuache y decir, no, esto no va a pasar, o esto lo manejo así, o esto lo manejo así, esto creo que no es posible porque la verdad que todos somos diferentes, todos reaccionamos a cada situación muy diferente. Yo no puedo decir que todos los diabéticos son así, que todos los hipertensos son así, que todas las embarazadas son así, porque no es así, porque todos son diferentes. Hay quienes están en un acontecimiento muy fuerte y el embarazo no era lo que ellas deseaban, y hay quienes añoraban este embarazo, entonces lo viven con demasiada alegría. Y así, ¿no? Es difícil decir que puedo prepararme emocionalmente. Sí he aprendido durante este tiempo que he estado laborando, te digo, a no engancharme. Yo creo que es lo primordial, porque si yo me engancho con los pacientes, si yo me engancho con los pacientes que veo día con día, es cansadísimo y no podría acabar nunca. Y si te enganchas en alguien conflictivo, pierdes tú primero, porque ese paciente va a salir, se va a ir y va a continuar su vida y yo voy a quedarme con eso. Entonces eso es lo que yo he aprendido en este tiempo. Sí he aprendido mucho a soltar, que me costó bastante aprender a soltar, pero también eso me ha ayudado a comprender que los pacientes no nada más necesitan de una enfermera, que necesitan de su hermana, de su padre, de su mamá, de su esposo, de sus hijos, de todos. O sea, que esto es tarea de... Para esta profesión se necesita tener vocación, eso siempre me ha quedado claro. Y día a día yo me preparo pensando que la gente trae un dolor, pensando que la gente trae una necesidad, pensando que la gente necesita que la escuchemos, que la ayudemos, y tratando de no engancharme con situaciones que puedan generar algún problema emocional en mi persona. Y decreto siempre en mi vida prosperidad, abundancia, éxito para poder salir adelante y hacer un buen día. La más grande contribución de Florence Nightingale fue su rol en la fundación de la enfermería moderna como profesión. Ella estableció los parámetros de compasión, dedicación al cuidado del paciente, diligencia y cuidado en la administración hospitalaria. Pero también veo que necesitamos enfermeras, que necesitamos médicos, que necesitamos que el área de la salud salga adelante. Necesitamos siempre, porque la enfermera está en todo momento. La enfermera está desde que empieza la vida hasta que termina. Nosotros acompañamos a la embarazada, acompañamos al recién nacido, los ciclos del recién nacido, la estimulación temprana, el esquema de vacunación, mejorar los estilos de vida saludable, educar en la salud. Yo siento que una de las tareas más importantes de nosotras como enfermeras es la educación. Educar a la gente en un estilo de vida sano y saludable para evitar las enfermedades, para evitar el dolor, el sufrimiento, para mitigar lo más posible. Si ya tenemos una carga hereditaria que ya no la podemos mover, que por herencia nos corresponde, pues ya no nos podemos quitar, pero sí podemos mejorar la calidad de vida en ese momento. Yo siento que es de las profesiones con una tarea mucho más fuerte en cuanto a convicción, en cuanto a motivación, para poder generar un estilo de vida sano y saludable. Entonces, pues no sé, ¿qué más les puedo decir? Que estoy orgullosa de ser enfermera. Amo mi profesión con todo. Yo la vivo todos los días. Está en mí porque desde que estamos desayunando, desde que estamos comiendo, desde que veo a alguien, sufriendo, no me puedo decir, ay, no estoy en horario laboral, yo no trabajo. No lo hacemos porque lo vivimos, porque lo somos de corazón. No podemos negarnos a atender a alguien, porque ya lo tenemos en
en la sangre, está tatuado, está impregnado en nosotros. Entonces no puedo ver a alguien y decir, no, yo ya no estoy trabajando y con permiso, o no, la enfermera es enfermera siempre. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Estamos viviendo momentos de miedo, de angustia, de incertidumbre, sobre todo en esta profesión. Yo creo que es para hacer un alto, un análisis, una reflexión de lo que estamos haciendo con el mundo, con el universo. Necesitamos detenernos, necesitamos reflexionar, pensar qué estamos haciendo. Es algo muy delicado, pero también creo que vamos a salir adelante. México se caracteriza por ser un país unido, un país que siempre sobresale ante cualquier adversidad, y esta no va a ser la excepción, no va a ser la excepción. Podemos salir adelante, podemos unirnos, podemos enfrentar esto, pero con mucha valentía, con mucho valor. Necesitamos de su apoyo, necesitamos que valoren nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tan importante, tan respetable como el de otras personas, pero en este momento sí necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden, que nos tengan consideración, que estamos enfrentando una pandemia día con día y que estamos también arriesgando nuestra vida, a nuestra familia, y considero pues que sí vamos a salir adelante, que vamos a salir victoriosos, que tengamos fe, confianza, que tomemos todas las precauciones necesarias, posibles, lo que nos están indicando, y claro que vamos a salir adelante, claro que vamos a salir bien.